Hola chicos, el siguiente tema del cual ya les compartí el archivo en PDF es referente a la distribución normal. Entonces vamos a ver primero a qué se refiere este término. Se estudió por primera vez en el siglo XVIII cuando los científicos se dieron cuenta de que la regularidad en los errores de las mediciones seguían cierto patrón. Observaron que se aproximaba a una distribución continua a la que se refirieron como la curva normal de errores, ¿sí? Y la atribuyeron a las leyes del azar. La ecuación de la densidad de probabilidad normal, cuya gráfica es esta, la que conocemos como campana de Gauss, tiene esta expresión. Esta es la expresión, ¿sí? de la gráfica de Gauss, ¿sale? Entonces, en términos de probabilidad, el centro de la gráfica sería la media, y esta distancia sería la desviación estándar. Por lo tanto, este punto es la media más la desviación estándar, la media más 2 veces la desviación estándar. Y bueno, pues va a haber también términos del lado izquierdo. Y bueno, esta es la expresión que nos lleva a obtener esta gráfica. Dado que la densidad de probabilidad normal no puede integrarse en forma cerrada entre un par de límites A y B, las probabilidades relacionadas con las distribuciones normales por lo general se van a obtener de unas tablas especiales. Ya hay unas tablas en las cuales podemos obtener pues los valores de probabilidad en datos que bueno tienen este tipo de forma sus gráficas. Estas tablas se llaman tablas de distribución normal estándar, ¿sí? Son estándar. Estas tablas van a utilizar la distribución normal, ¿sí? Es decir, lo van a normalizar a considerar la media como 0 y la desviación estándar como 1, la varianza igual a 1. Y bueno, esta sería la ecuación f de z. Entonces, bueno, para términos de probabilidad, de distribuciones de probabilidad, ¿sí? Se utilizan entonces las tablas de distribución normal estándar, las cuales van a estar en términos de z, ¿sí? Se van a centrar en 0, considerando la media igual a 0, ¿sale? Esto es lo que nos van a dar las tablas las tablas que están normalizadas y que son estándar, ¿sale? Para encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria que tiene la distribución normal estándar, ¿sí? Normal estándar se refiere a que la media está centrada en el 0. Va a tomar un valor entre A y B, se utiliza esta fórmula. La probabilidad de que el valor de la variable aleatoria z va a estar entre A y B, ¿sí? Va a ser igual a la distribución acumulada del punto B menos la distribución acumulada en el punto A. Y estos son los datos que tendríamos que buscar en las tablas. Al final de este documento les agregué las tablas. Bueno, vamos a ver entonces el primer ejemplo. Dice, cálculo de algunas probabilidades normales estándar. ¿Sí? Estándar. Quiere decir que el resultado lo vamos a buscar directamente en las tablas. Normales estándar. Dice, determina las probabilidades de que una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar tomará un valor entre 0.87 y 1.28, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el inciso A. El valor de z de la variable aleatoria, vamos a calcular la probabilidad de que se encuentre entre 0.87 y 1.28, ¿sale? Entre 0.87 y 1.28, esos son nuestros límites, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta sería la gráfica de una probabilidad de distribución normal estándar, media, el valor de la media es 0, ¿sí? Y queremos encontrar esta área. Recuerden que el cálculo de la probabilidad en una distribución normal es el área bajo la curva. ¿Entre qué valores? Bueno, entre estos dos intervalos. Pero bueno, a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí vamos a tener datos que al graficarla van a formar una campana de Gauss. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los valores. Aquí, de acuerdo a esta expresión, tenemos que para encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria se encuentre entre dos puntos A y B, tenemos que buscar,
¿sí? El valor de la probabilidad, acuérdense que la F mayúscula es la probabilidad acumulada, de la probabilidad acumulada hasta el punto B, o sea, desde menos infinito hasta el punto B, menos la probabilidad acumulada, ¿sí? Menos la probabilidad acumulada del punto A, que sería en este caso punto 87, ¿sí? Para que podamos, al hacer esa diferencia, obtendríamos el área de esta región. Entonces vamos a buscar este valor en la tabla. La probabilidad acumulada, ¿sí? Para 1.28, que es el punto B que tenemos aquí. Entonces vamos a las tablas, vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos aquí el valor de Z, entonces esta primera parte es para valores negativos. Nos vamos a la segunda parte de la tabla. ¿Qué valor era? Era 1.28, entonces está en la última hoja. Entonces nos vamos al 1.2, ¿sí? Y después sería 1.28, sería 0.08, que ya nos formaría el 1.28, ¿sí? Tendríamos este valor que es 0.8997, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Aquí está, 0.8997 menos, ¿sí? O sea, ahorita ya tenemos la probabilidad de todo esto hasta el punto B, menos la probabilidad acumulada del punto A, que sería 0.87, entonces restaríamos toda esta región y obtendríamos esta diferencia. Entonces vamos a buscar esta en la tabla, probabilidad acumulada de 0.87. Entonces vamos al punto 8, ¿sí? Y luego el siguiente decimal es 0.007, sería 0.8078, que es el que tenemos aquí, 0.8078. Haciendo la diferencia obtendremos que esta área es de 0.0919. Si esta sería la probabilidad de que la variable aleatoria Z se encuentre entre este intervalo, ¿sí? Aquí tenemos otro problema que es muy similar, ¿sí? Solo que aquí incluimos también, ¿sí? Valores para valores negativos. Entonces vamos a ver, tenemos el punto A, que es menos 0.34, y el punto B, que es 0.62. Entonces vamos a buscar a las tablas, ¿sí? La probabilidad acumulada de 0.62, vamos a ver, 0.62, 0.6, ¿sí? Sería aquí de 0.6 y 0.02, que sería 0.7324. ¿Sí? 0.7324. Y luego la otra es de 0.34. Entonces vamos a menos punto. Este menos 0.3. Y luego la del 4, que sería en esta columna. 0.34 sería 0.3669. 0.3669, ¿sí? Nos da haciendo la resta nos da 0.3655. Entonces, esta sería la probabilidad de que la variable aleatoria Z va a estar entre este intervalo, ¿sí? Ahora, para la probabilidad de que una variable aleatoria se encuentre después de cierto valor, en este caso sería después de 0.85, de que Z sea mayor a 0.85, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a 1, ¿sí? A 1 le vamos a restar, 1 sería todo el área bajo la curva, le vamos a restar la probabilidad acumulada, o sea, esta región, hasta 0.85, y nos tiene que dar pues todo lo demás, ¿sí? Y bueno, este es el dato que se obtiene de la tabla, y 1 menos este dato da 0.1977. Entonces, para cuando se quiere la probabilidad de que una variable se encuentre después de cierto valor, entonces es 1 menos la probabilidad acumulada hasta ese punto. Lo mismo aquí, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.65? Aquí fíjense bien, vamos a aplicar una identidad. Menos 0.65 pues es negativo, se encuentra a la izquierda del 0, de nuestra media, que en este caso es 0. Entonces va a ser 1 menos, ¿sí? 1 menos la probabilidad acumulada de 0.65. Este sería nuestro valor de Z, 0.65, menos 0.65. Entonces va a ser 1 menos,
Sí, entonces aquí ojo con esta identidad, f de menos z es igual a 1 menos f de z. Entonces este valor lo vamos a sustituir por este otro, que sería 1 menos f de z, y ya la z que va aquí ya no sería negativa. Entonces nos ya en total, bueno, 1 menos este 1 de aquí se va a hacer 0, y únicamente sería este menos, por este menos se hace más, f de 0.65, obtendríamos 0.7422, este sale directo de la tabla. 0.7422, aquí bueno, lo hice de esta forma para poder aplicar esta igualdad. Ahora fíjense bien, considerando la siguiente notación, ¿sí? De acuerdo a esta gráfica vamos a tener que alfa, ¿sí? Alfa es toda esta área, o sea, es la probabilidad de que un valor esté por encima, o que sea más grande al valor de z, subíndice alfa. Si este subíndice alfa es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces alfa va a ser la probabilidad de que z sea mayor a z subíndice alfa, ¿sí? ¿Y cómo se obtendría? Pues va a ser todo 1, ¿sí? Que sería el área bajo toda la curva, 1 menos la probabilidad acumulada, ¿sí? De z subíndice alfa, ¿sí? Y recuerden que alfa es en sí ya el resultado de esta región. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver este ejemplo 2, que es referente a dos valores importantes para z subíndice alfa. Él dice, calcule para el inciso A, hay que obtener la z, ¿sí? Bueno, z subíndice 0.01, ¿qué significa? Que tenemos que obtener la z que nos da como resultado esa probabilidad. El inciso B es z subíndice 0.05, que vamos a calcular la z para el cual nos da esta probabilidad, ¿sí? Y recordando que se va a calcular 1 menos la probabilidad acumulada en ese punto de z. Entonces, solución. Puesto que la probabilidad acumulada hasta este punto, ¿sí? Va a ser de 0.99. ¿Por qué? Porque el subíndice que tenemos aquí, el valor de esta área corresponde a la de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la acumulada hasta este punto? El resultado que nos va a dar la tabla, pues va a ser el de toda esta región de acá, ¿sí? Toda esta región de acá, todo esto, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el valor de esto? Pues 0.99, ¿sí? Es decir, 1 menos 0.01, porque sabemos que el valor de aquí, que corresponde al de alfa, es el área verde que tenemos en esta región, ¿sí? Entonces, la probabilidad acumulada sería de 0.99, ¿sí? ¿De dónde lo saqué? Pues de a 1 le restamos esta área, que sería la región verde. Entonces, ahora sí buscamos la entrada de la tabla que esté más cerca a 0.99, ¿sí? Porque la acumulada, o sea, la que está del lado izquierdo de cierto punto, es la que nos da la tabla, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el resultado 0.99. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a ver qué z nos da el valor más cercano a 0.99, ¿sí? Tenemos por aquí 0.97, 0.98, 0.9901. Parece ser que este es el más cercano. Sí, ¿a qué valor corresponde? A 2.33. Entonces vamos a regresar. Aquí, ¿sale? El valor de z corresponde a 2.33, ¿sí? Por consiguiente, entonces la z que nos da una probabilidad de alfa, ¿sí? O sea, de esta región de 0.01 es 2.33, ¿sí? Entonces ustedes revisan el inciso B, ¿sí? O sea, inicialmente pues 0.05 es el valor de la región verde. Hay que encontrar la acumulada, que sería 1 menos este valor, que es 0.95. Entonces en la tabla se busca qué valor nos da 0.95 y se obtienen estos dos datos, que es 0.9495 y 0.9505. Sí son los más cercanos a este, pero si se dan cuenta, uno es 0.005 más arriba y otro es 0.05 más abajo, ¿sí? Entonces, estos dos valores, ¿sí? 0.9495 y 0.9505, vamos a buscarlos. 0.9,
.94 serían estos dos valores, ¿no? .9495 y .9505, que es de 1.64 y 1.65. Sí, corresponden a la Z 1.64 y 1.65. Entonces, ¿qué se hace? Pues se saca el promedio, que sería 1.645, ¿sí? La Z que nos da una probabilidad alfa de 0.05 es de 1.645. Bueno. Entonces, bueno, ahorita estamos usando directamente nuestra tabla, ¿sí?, de distribución normal estándar. Sin embargo, esto es para cuando la media es 0. Sin embargo, pues normalmente en los problemas reales, la media nunca va a ser 0, va a tener cierto valor y la varianza también va a tener cierto valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar la variable aleatoria X que nos van a dar en los problemas, tenemos que trasladarla al plano Z, ¿sí? Normalizarla, es decir, si teníamos una media de 5, de 4, de 1.3, ahora tenemos que trasladar la media a 0, ¿sí? Obtener el valor de Z para poder buscarlo en la tabla. Entonces, para poder utilizar la tabla para una variable aleatoria X que tenga una distribución normal con media mu y una varianza sigma cuadrada, ¿sí?, que puede ser cualquier valor, se obtiene la variable aleatoria estandarizada, ¿sí? Entonces yo había hecho mucho énfasis en la palabra estándar, ¿sí? Porque tenemos que estandarizar nuestras variables que nos dan normalmente en los problemas. Bueno, ¿y cómo se obtiene el valor de Z que vamos a buscar en la tabla? Va a ser la variable aleatoria que nos da el problema menos su media, ¿sí?, entre el valor de la desviación estándar. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria original tomará un valor menor o igual que a, ¿sí?, en las tablas, ¿qué tendríamos que buscar? O sea, este valor A puede ser un decimal, un entero, ¿sí?, el dato que nos dé el problema, ¿sí? Va a ser el valor de A menos la media entre el valor de la desviación estándar. Y este sería el valor de Z y ya es el que tendríamos que buscar en la tabla para obtener su probabilidad de que tomará un valor menor, ¿sí?, es decir, la probabilidad acumulada. Si se quiere encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria que tenga la distribución normal con media mu y con varianza sigma cuadrada tomará un valor entre estos dos puntos A y B, se utiliza entonces, bueno, aquí se obtendría la Z correspondiente, que va a ser B menos la media entre sigma, ¿sí?, el valor de B, acuérdense que es el valor grande, menos el valor chico, ¿no?, obtenido menos la acumulada del valor chico, que sería A menos mu entre sigma, ¿sí? Esto sería Z2 y Z1. Entonces vamos a verlo ya en un ejemplo. Es cálculo de probabilidades usando una distribución normal. Con el objetivo del mejoramiento del desempeño, ingenieros estudian la capacidad de los escáneres para leer los códigos de barra de varios productos alimenticios y para el hogar. La máxima reducción de potencia justo antes de que el escáner no pueda leer el código de barras a una distancia fija, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, la potencia de unas pilas, así, la potencia en la cual justo antes de que ya no lea el código de barras a cierta distancia, se conoce como atenuación máxima. Esta cantidad, medida en decibeles, ¿sí?, varía de un producto a otros, ¿sí? Después de recolectar varios datos considerables, los ingenieros deciden modelar la variación de atenuación máximo como una distribución normal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que después de recopilar cierta información, muchos datos, se dieron cuenta de que tiene un comportamiento de campana de Gauss o bien de distribución normal, donde la media es de 10.1 decibeles y la desviación estándar es de 2.7 decibeles. Para el siguiente alimento o producto, ¿cuál es la probabilidad de que su atenuación máxima está entre 8.5 decibeles y 13.0 decibeles? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos el valor de la media y el valor de la desviación estándar, ¿sí? Y tenemos que encontrar
la probabilidad de que la atenuación va a estar entre 8.5 decibeles y 13.0 decibeles. Entonces, bueno, vamos a utilizar la expresión que tenemos aquí, ¿no? Cuando es entre dos puntos. ¿Sí? Que sería el punto mayor, que es 13.0, menos la media entre la desviación estándar, menos f del punto A, que es el punto más chico, 8.5, menos 10.1, 2.7, que esto ya sería lo que tenemos aquí dentro, ya corresponde a valores de z, ¿sí? Pero fíjense bien, o sea, lo que teníamos pues no eran valores de z, no podemos buscarlos directamente en la tabla, porque aquí la media no está centrada en 0, el valor de la media es de 10.1, ¿sí? Entonces tenemos que normalizar esta información para poder buscar los datos en la tabla. Entonces, bueno, aquí nos da, todo esto nos da 1.07 y todo esto nos da menos 0.59. Que bueno, da lo mismo buscar el negativo a hacer 1 menos f de 0.59 positivo. Buscando los datos en la tabla y haciendo la resta se obtiene 0.5801. Esa va a ser la probabilidad de que la atenuación caiga entre estos dos valores de decibeles. El inciso B nos dice: ¿qué proporción de los productos tiene atenuación máxima mayor que 15.1 decibeles? ¿Sí? Para mayor, ¿qué quiere decir? Que a 1 le vamos a tener que restar la probabilidad acumulada en ese punto, ¿sí? Pero este punto no lo podemos buscar directamente en las tablas, ¿sale? Tenemos que obtener el valor de z. Entonces sería 1 menos f del punto, ¿sí? Menos la media entre el valor de la desviación estándar, ¿sí? Que nos da 1. Esto nos da 1.85. Este dato, ahora sí ya lo buscamos en las tablas, ¿sí? Pero como es para valores mayores, entonces a 1, ¿sí? Le tenemos que restar la probabilidad acumulada hasta ese punto. Da en total 0.032. Esta sería la probabilidad de que la atenuación sea mayor a 15.1 decibeles. El siguiente ejemplo dice: uso de probabilidades normales para determinar la media del llenado de frascos. La cantidad real de café instantáneo que una máquina llenadora pone en frascos de 4 onzas puede considerarse como una variable aleatoria cuya distribución normal tiene una desviación estándar de 0.04 onzas. Si tan solo 2% de los frascos contendrán menos de 4 onzas, ¿cuál debería ser la media del llenado de dichos frascos? ¿Sí? Entonces aquí ya nos están dando como resultado el valor de la probabilidad. La probabilidad es de 0.02. Tenemos el valor, ¿sí?, de sigma, que es de 0.04. Y la probabilidad que estamos obteniendo es de que sea menor. 2% de los frascos va a tener menos de 4 onzas. Entonces nuestra variable aleatoria va a ser 4. ¿Sí? Y como nos estamos refiriendo a que va a tener menos de 4 onzas, pues nos referimos a la probabilidad acumulada, porque puede ser 4, 3.5, 3.2, 2 onzas, ¿sale? Entonces, tenemos 4 menos, ¿sí? Tenemos que es la probabilidad acumulada va a ser f de z. Z, ¿cómo está conformado? Por el valor de la x menos la media, ¿sí?, entre el valor de la desviación estándar, y nos da 0.02, ¿sí? Entonces nos falta el valor de la media. Tenemos el resultado que se obtiene de la tabla, entonces se busca la entrada en la tabla más cercana a 0.02. Vamos a ver qué valor de z nos da 0.02 en las tablas. Tiene que ser en la primera, ¿sale? Ahora 0.02. Acá va 0.028. Parece que es esta. 0.228. 0.22. A ver, ¿cuál era el valor? A 0.02, ¿sí?
Punto 02 no es este, entonces es punto 02, 22, 2, 17, es este, ¿no? Punto 02. ¿Y a qué valor de z corresponde? A menos 2.05. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es lo que tenemos aquí. Aquí está. Que corresponde a z igual a menos 2.05. ¿Sí? Entonces ya tenemos que z, que es todo esto, debe de dar menos 2.05. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya de aquí nuestra única incógnita es el valor de la media. Y despejando, tenemos que la media es de 4.082 onzas. ¿Sí? Entonces, en este tipo de problemas nos dan como dato ya el valor de la probabilidad, nos da el valor de la variable, que en este caso es menos de 4, el valor de la desviación, ¿sale? Entonces nos piden el valor de la media, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer el proceso inverso, buscar en la tabla qué valor de z nos da este valor de probabilidad, ¿sí? Y de ahí todo esto es igual a z y despejamos cualquiera de los valores que nos haga falta, ¿sale? Entonces, bueno, en este documento les coloqué aquí las tablas que se utilizan. Por favor, denle otra repasada al tema y en un momento les subo la tarea referente a este tema. Les agradezco mucho, chicos, que estén muy bien.